Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos a nuestro estudio de Shabbat, nuestro quinto estudio relativo a la fiesta de Shavuot. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a deleitar con un tema que nos va a compartir Sandra Arce. Así que yo espero que todos pongamos mucha atención a este mensaje que les va a compartir Sandra, que estoy seguro va a ser una gran bendición para todos nosotros. Recordemos que todo tiene que ver precisamente con la actitud con la que nosotros escuchamos, la actitud y el espíritu correctos que nosotros podamos tener para recibir las palabras de quien sea, siempre que vengan de la Escritura, de las palabras de nuestro Padre. Recordemos que esto es fundamental para que nosotros podamos deleitarnos. De eso se trata el Shabbat, de eso se trata estos días de reposo, las fiestas del Eterno, en donde el Señor sirve la mesa, ¿verdad? Así es de que, pues bueno, voy a dejar la cámara y el micrófono para Sandra y vamos a detener la música por un momento, por favor, para que Sandra nos comparta el estudio que ella tituló "Lo que diga, lo haremos". Justo lo que el pueblo se comprometió, y ahí, justo en la base del monte Sinaí. Así es de que, Sandra, muchas gracias de antemano por aceptar esta invitación. Es un honor para nosotros que nos compartas este estudio. Te agradecemos mucho y bueno, y esperamos que haya sido tú la primera, como siempre, así sucede, la primera en haber sido bendecida por este estudio que nos vas a compartir a todos. Muchas gracias, Sandra. Te dejo con la cámara y con el micrófono. Gracias, Humberto, por darme esta oportunidad de poder compartir este estudio. Y sí, como tú dices, a mí fui la primera confrontada por este estudio. Soy una de las estudiantes que anhelan que el Señor nos instruya y que sea Él mismo el que nos dé la sabiduría. De camino a las cosas de Dios, siempre había algo que me hacía como blum blum en mi cabeza, y era la celebración de las fiestas. Y en ese caminar siempre me preguntaban que por qué yo celebraba las fiestas del pueblo judío, si eran fiestas que tenían que ver con los judíos y no conmigo. Y esto me hacía como que a veces yo me preguntaba, ¿será que sí? ¿Será que yo sí debo celebrar estas fiestas? Y hoy por eso, a través de la escritura, vamos a escudriñar y a comprender en realidad cuál es el objetivo primordial de esta fiesta y si debemos celebrarla y sus inicios, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una oración. Bendito eres, eterno Señor, que nos tienes en este maravilloso día, aquí reunidos, tratando, Señor, de cumplir con una de tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje sea claro, eficaz, y que lo que un día, Señor, hizo en mi vida, hoy yo lo pueda transmitir de la manera más clara y más sencilla a todo este remanente de tu pueblo, Señor. Te doy gracias por darme esta oportunidad
de transmitir tu palabra, Señor. Llénanos en esta hora y que esto mismo que ocurrió hace muchos años en una habitación en el aposento alto en Hechos 2, ocurra en nuestras vidas hoy, Señor, y que sea tu presencia, que sea ese soplo divino el que venga y nos traiga esa comprensión, ese entendimiento y esa claridad tu palabra. Esto te lo pido, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces, para que cojamos un poquito de contexto, vamos a Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Dice así: estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. Pascua del Señor, la Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego. Y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Esta es la Pascua. Es la primera fiesta, ¿ya? Y esta ya la celebramos en días pasados, ya celebramos esta fiesta de la Pascua. El Señor le ordenó, seguimos, el Señor le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas, que le dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del Shabbat. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. También presentarán 4 kilos de harina fina mezclada con aceite con ofrenda de cereal, ofrenda por fuego de aroma grato al Señor y 1 litro de vino como ofrenda de libación. No comerán pan ni grano tostado ni nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos los descendientes donde quiera que habiten. A partir del día siguiente al Shabbat, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo Shabbat. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia la llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias, 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Entonces vemos aquí que nuestro Padre Eterno establece un plan divino de reconciliación y esto lo podemos ver en el orden en el que Él fue y estableció sus fiestas, estas citas divinas. Recordemos que estas fiestas, estas celebraciones que el Señor nos manda hacer son citas divinas y son una sombra de lo que ha de venir. Entonces nosotros decimos que somos creyentes de nuestro Señor. Y como creyentes, nosotros debemos de celebrar estas fiestas. Lo primero que nosotros recibimos es la sangre del Cordero para limpieza de nuestros pecados. Eso lo confirma 1 Corintios 10:16. Leamos 1 Corintios 10:16. Y dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea que ahí Jesucristo, Yeshua, nos estaba hablando en ese momento de la Pascua. Ahí nos estaba hablando de la Pascua. Y dice,
seguimos con Primera de Corintios 10, de la parte B al 17, dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y esa vendrían a ser panes sin levadura. Ya entonces nosotros debemos sacar, cuando el Señor nos habla de ese pan sin levadura, es sacar de nuestra vida todo aquello que nos infla, que es lo que hace un poquito de levadura, dice que leuda toda la masa, infla el orgullo. Ayer nos hablaba Sarita sobre las mezclas, nos hablaba de cuando nosotros hacemos mezclas en los mandamientos que Dios nos dice que debemos cumplir, y vamos a esas mezclas y ya se distorsiona por completo el mandamiento que el Señor nos manda, y a través de esta fiesta de pan sin levadura el Señor nos dice que saquemos toda levadura, toda mezcla, la idolatría que hay en nuestras vidas. Y llegamos a esos primeros frutos, y es que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, de todo esto lo que hablaba ayer Sarita. Tenemos que ir cambiando, y eso vienen a ser esos primeros frutos. En Juan 12, 24 dice, les aseguro que si el grano del trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha, ¿ya? Eso vienen a ser esos primeros frutos. Y en la fiesta de Pentecostés nos habla de un sacerdote que tenía que ir y meciar, dice la gavilla, y Yeshua es ese sumo sacerdote de Israel, del Dios en la dispersión, y él está cumpliendo hoy, como sacerdote, él está cumpliendo esa misión. Vámonos a Hebreos 8. Busquemos en Hebreos 8, del capítulo 1, del versículo 1, perdón. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, cumple el mandamiento de la fiesta de las primicias, conforme a la profecía que él mismo nos ha anunciado, ¿no? Entonces aquí es donde podemos ver que el objetivo primordial de esas fiestas a las que el Señor nos manda que debemos hacer, ¿ya? Es su objetivo primordial, el objetivo primordial de cada fiesta es Yeshua, es nuestro Señor Jesucristo. En cada una de las fiestas vemos que está de la manera más clara, está todo su plan de redención que nuestro Padre Eterno iba a hacer con toda la humanidad. Vámonos a Lucas 22, 10, 22. Lucas 10, 22. Dice Lucas 10, 22. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. O sea que el conocimiento del Padre, ¿por quién viene? El conocimiento del Padre viene por el Hijo. Entonces, en este sentido, nosotros como creyentes tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Conocer el aspecto tanto simbólico como profético de cada una de sus fiestas, de cada una de esas citas divinas.
¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a ser esos discípulos verdaderos de Yeshua. Muchas veces nosotros nos dicen que usted cree en Dios, sí, usted cree en Jesucristo, sí, creemos en Él. Y lo amamos profundamente, lo amamos. Pero Él dice en su palabra que el que lo ama guarda sus mandamientos. Y Él aquí en Mateo 11, 29, 30. Mateo 11, 29, 30. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos manda aquí nuestro Señor? Él nos manda que seamos parte de ese aprender de Él, ¿no? Que nos convirtamos en esos estudiantes, que nos convirtamos en esos discípulos, porque es así la única manera como nosotros vamos a poder comprender ese plan divino de que el Señor nos habla en su palabra, ya para poder ser parte de su pueblo. Y todos los que queremos ser parte de ese pueblo, todos los que queremos ser parte de Israel, tenemos esa responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Estudiar. Dice, aprendan de mí. Estudiar. ¿Y qué es lo que tenemos que estudiar? Su palabra. Ser esos discípulos fieles, ser esos discípulos verdaderos. Entonces vemos que estas fiestas no son fiestas del Eterno, no son fiestas, perdón, judías. Son las fiestas que Dios ordena, las fiestas que nuestro Padre nos ordena que debemos hacerlas, que debemos cumplirlas, que debemos obedecerlas. Que el pueblo judío las observa, sí, el pueblo judío las observa. Pero nosotros también, que estamos en la dispersión, tenemos el compromiso, tenemos la responsabilidad de celebrarlas, pero ¿bajo qué contexto? Bajo el contexto de lo que está escrito, de lo que está escrito. ¿Ya? Anteriormente, por ejemplo, a mí me hablaban de las fiestas y para mí, como les decía, me hacía blum blum porque yo decía, empezaba a buscar qué se hace en ese día, qué se come en ese día, cómo se viste, uno cómo debe vestirse en ese día, qué son las palabras que uno debe de hablar, cómo debe de acomodar la mesa, pero eso estaba lejos, lejos en realidad de lo que Dios quería cuando decía que debíamos de celebrar estas fiestas. Y hoy cuando a través de cada celebración, de cada una de las fiestas que hemos ido celebrando año tras año, va siendo más claro y más claro ese entender para qué el Señor dio esta celebración. Entonces, vámonos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo a través de la vida del apóstol Pablo, de Juan. Vamos a Juan 7:38. Juan 7:38. Dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva, es lo que ha pasado en nuestras vidas a medida que vamos avanzando en este caminar con el Padre, porque esos ríos de agua viva es su palabra, es su enseñanza, es su doctrina. Esos ríos de agua viva es lo que empieza a fluir en nosotros. La doctrina no de un hombre, la doctrina no de algo tradicional, sino la doctrina misma de Yeshua. Y vemos cómo los apóstoles y aún Yeshua, ellos cumplieron con cada una de estas fiestas. Esto lo vemos en Hechos, leamos Hechos 20. Hechos 20, el versículo 16. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar
de largo a Éfeso. Se había propuesto pasar a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Entonces aquí vemos que Pablo dice que se esforzaba por llegar a Jerusalén. Y él se esforzaba por llegar a Jerusalén, ¿para qué? Para celebrar la fiesta. Entonces, si nosotros somos, si somos seguidores de Jesucristo y decimos que lo seguimos a Él, por ejemplo, nosotros que venimos de un contexto cristiano, donde nos decimos que somos cristianos porque seguimos a Cristo, ¿sí o no? Entonces, decimos que lo seguimos a Él, entonces, que creemos en Él, entonces nosotros debemos obedecerle. Y esa es nuestra responsabilidad, obedecer su palabra. Ya Él dice, el que cree en mí, creer en Él, pero ¿cómo? Como está escrito, como está en sus escrituras. Así es como nosotros debemos de creer en Él y nuestra responsabilidad, sí, es celebrar las fiestas del Eterno. ¿Ya? Vemos también esto, también lo podemos confirmar en Primera de Corintios 16:8, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Quién era Pablo? Él siempre trataba de llegar en el momento que se estaban celebrando las fiestas, y no solamente Pablo, todos los discípulos, eso lo vemos en Hechos. Vamos a Hechos 2. Vamos a Hechos 2. ¿Qué? Hechos 2. ¿En adelante? Sí. Dice, cuando llegó el día de ¿qué? Pentecostés. Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ya? O sea, ahí estaban todos ellos, estaban los discípulos del Señor. ¿Estaban en qué? Dice en Pentecostés. Y si nos vamos un poquito atrás, resulta que Jesucristo resucita y le dice a ellos, les conviene que yo me vaya porque en mi nombre va a venir un consolador, va a venir el consolador, que era el Espíritu Santo. Entonces les dice, estésen unos días más y esperen. Pero él no les dijo cuántos días, no les dijo si 1, no les dijo si 2, no les dijo si 3, simplemente esperen. Y ellos empiezan a esperar y empiezan a esperar y empiezan a esperar. Y justo en el día del Pentecostés, cuando ellos estaban todos reunidos, ahí viene la presencia. Ahí viene la presencia del Eterno y derrama de su espíritu y dice que empezaron a suceder cosas tremendas. Empezaron a suceder. Entonces, cuando nosotros creemos en Él como está escrito, uno de los regalos que nosotros vamos a obtener es la comprensión de sus fiestas. ¿Y esto es a través de qué? Del Espíritu de Dios. Esto es a través de su divinidad, ¿ya? Esta comprensión no viene de acá de nosotros, sino que viene de algo sobrenatural, viene de Él mismo. El apóstol Juan, Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. Él aquí dice, Primera de Juan 2:6. Yo dije 2:9, es 2:6.
Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí ve? O sea, si nosotros decimos que permanecemos en Cristo, que lo seguimos a Él, bueno, entonces debemos andar como Él anduvo, ¿ya? Y vemos cómo a través de las fiestas es revelado a nuestra vida un potencial que nosotros tenemos y que lo debemos alcanzar a través de qué? A través de conocer, a través de su sabiduría, a través del estudio de la palabra. En Salmos 111:10, que estamos dando un recorrido por toda la palabra. Salmos 11:10. 111:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Sí ven? O sea, ¿qué nos da entendimiento? La celebración de las fiestas del Eterno, ¿qué nos van a proporcionar? Pues el entender, sabiduría, eso es lo que nos va a proporcionar y por eso es que año tras año ha habido como lo que está también en su palabra de la luz, que dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿ya? Y es aquí donde viene el título de este mensaje. Lo que me diga, lo haremos. Cuando yo ya tengo la comprensión, entonces viene para mí todo lo que Él me diga que yo haga, yo lo haré, pero no lo haré bajo un contexto humano de doctrinas que nos han saturado de esas doctrinas de hombre, sino bajo lo que Él me diga y cómo debo de hacerlo, ¿ya? Y dice que como está escrito, ¿ya? A pesar de todo lo que podemos llegar a pasar y las pruebas y las aflicciones, pero vamos a estar allí delante de Él con fuerza. Vámonos a Apocalipsis 21:3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea que paso a paso vemos que las fiestas de Dios nos muestran cómo se va haciendo realidad este plan maravilloso del Señor. El plan de Dios no comenzó cuando Yeshua empezó su ministerio. El plan de Dios no comenzó en el momento que estuvieron el pueblo ahí en el Sinaí, no. El plan de Dios comenzó mucho antes. Y esto lo descubrimos a través de las fiestas. Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor de Dios, al dar a su unigénito, a su Hijo, fue una continuación del plan que Él ya había trazado desde inicios, desde la fundación del mundo. ¿Y en dónde encontramos eso? En Mateo 25:34. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, desde la fundación del mundo teníamos ese reino, el Señor ya había preparado ese reino para nosotros. ¿Y cuál es ese reino? Su palabra, lo que nosotros teníamos que hacer para alcanzarlo a Él, para volver al Padre. Por esta razón nosotros debemos de comprender que si queremos ser parte del pueblo de Israel, si queremos ser ese Israel del que tanto decimos, pues nuestra responsabilidad es conocer, estudiar para poder
celebrar estas fiestas, las fiestas del Eterno. Hay una historia en la Biblia, que es la historia de Ruth. Vamos a Ruth 1, del versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Bueno, esta historia, que es una historia muy bonita, habla de una mujer, ella es Ruth, que siendo extranjera, ella era una mujer moabita, y los moabitas eran el producto del incesto de Lot con una de sus hijas. Ella no tenía ninguna posibilidad de ser parte del pueblo de Dios, porque ella era extranjera, entonces no podía ser parte de ese pueblo, pero ella reconoció el momento justo de la oportunidad que el Señor le estaba dando a través de la vida de Noemí, cuando ella le dijo a Noemí, a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Era una oportunidad que ella aprovechó, y esto a qué la llevó a ser parte de la familia del rey David. ¿Ya? Cuando decimos que no tenía ninguna posibilidad, esto está en la Biblia y está en Deuteronomio 23:3, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación del Señor para siempre. O sea, no había posibilidad, pero vemos que Ruth vio una oportunidad, la aprovechó. ¿Y cuál era la oportunidad? Pues ser parte de Israel. Esa era su oportunidad. Y ser parte de Israel es ser parte, o sea, ser un pueblo que quiere ser gobernado por Dios, que quiere ese gobierno, que quiere esa ley que él instituyó, la quiere. Eso es, ese es ser Israel. Ruth fue la madre de Obed, y Obed que fue el padre de Isaí, y que fue el padre de David. ¿Y quién fue David? De David descendió el Mesías. De David descendió el Mesías. O sea, de modo que cuando nosotros vemos lo que pasó con Ruth, pues ahí entendemos muchas cosas. La oportunidad que ella vio. Y si hacemos un paralelismo con lo que estaba pasando en el Sinaí, en Éxodo 19:3, 16, dice, perdón, 3, Éxodo 19:3, dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora lo que hice a los egipcios, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo respondió en Éxodo 19, ahí mismo dice, 8, sí. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. ¿Y qué más? Y escucharemos. Entonces, y esto lo confirma Pedro, ¿no? Lo que él dijo que era mi especial tesoro, dice
En Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas, o sea, de Egipto, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces, como pueblo que antes lo éramos, no. Ruth era pueblo, no era pueblo, pero ella decidió, ¿ya? Decidió aprovechar la oportunidad que Dios le estaba brindando en ese momento y quiso ser parte de este pueblo, y esto la llevó a ser parte de la familia real, ¿no? En Éxodo 19:5 dice, 19:5 al 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, aquí vemos en estos dos versículos que Dios está pidiendo algo, ¿sí o no? Y pide dos cosas. Una cosa que él pide, dice, dará y das oído a mi voz. O sea, dar oído a su voz. En el hebreo ese oído es shema, que significa atender. Eso es lo que significa atender. Literalmente ahí se traduciría ese shema como que oye, oirás, que es lo mismo que cuando leemos en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua habla, que dice, de cierto os digo, es como una confirmación. O sea, no solamente significa escuchar, sino hacer lo que escuchamos. O sea, eso es lo que se llama, y escuchas mi voz, das oído a mi voz. O sea, no solamente voy a escuchar y ya, a ser oidor, sino que también tengo que ser hacedor, obedecer. Y lo segundo es, y guardas mi pacto. O sea, lo segundo es guardar su pacto. Guardar su pacto, o sea, ese guardar en hebreo es shamar, que tiene que ver con cumplir, con mantener, con observar y con preservar. O sea, cuando preservamos algo, eso es guardar, preservar algo. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Es que oigamos, obedezcamos y guardemos su pacto. Entonces, en el monte Sinaí, el Señor le propuso a Israel que hicieran un compromiso, que entraran en este compromiso, en este pacto. Aquí lo vemos en Éxodo 19:7, dice, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. O sea que esta propuesta que el Señor le hace al pueblo no solamente era para esa generación, no solamente era para ellos, ya, no solamente para este pueblo hebreo que iba saliendo, que estaba en el desierto, sino que también aplicaba para todas las generaciones, para cada persona que decide aceptar a que el Señor sea su Dios, lo que decía Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿ya? ¿Y esto qué implica? Esto implica un compromiso de nosotros. ¿Y en qué está el compromiso? En que vamos a oír, sí, pero también vamos a obedecer y vamos a guardar, ¿ya? Lo que dice la Escritura. Entonces, en otras palabras, es como si estos que iban saliendo de Egipto le hubieran dicho al pueblo de Israel lo mismo que Ruth le dijo a su suegra, ¿ya? Porque no iban saliendo solamente hebreos, también hubo mucha gente, egipcios, que fueron, se iban allí porque ellos vieron las maravillas que Dios hizo a través de los juicios que Dios le estaba haciendo a Egipto, y ellos quisieron unirse al pueblo. Entonces, aquí vemos cómo
Israel, pues podemos decir que dijo estas mismas palabras que le dijo Ruda a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿En qué momento dijeron esto? En el momento cuando ellos dicen, yo haré. O sea, en ese momento cuando nosotros decimos, yo haré todo lo que Dios me diga que haga, entonces en ese momento somos Israel. ¿Ya? Entonces, aquí la historia de Ruth es una clara evidencia de que muchos iban a ser injertados en el buen olivo. Y en esta fiesta, que es la fiesta de las cosechas, que es la fiesta de Shavuot, es importante que recordemos la fiesta de Pentecostés, que la Torá, que su instrucción, que esa dirección que Dios nos deja ver a través de su palabra es para todos, ¿ya? Que desde que el pueblo salió de Egipto, vemos como muchos fueron injertados, ¿no? En Éxodo 12, del 37 a la 38 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y el Señor desde el comienzo establece que la misma Torá o la misma ley era para todos. En Éxodo 12:49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Ya? Es la misma ley. En Deuteronomio 31:12 dice, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan. ¿Sí ve? Para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ya, el Eterno nos dio las fiestas como, digamos, como parte de un ciclo que debemos guardar todos los años. Que debemos guardar todos los años y con cuál fin que debemos celebrar nosotros estas fiestas, con el fin de llegar a tener mayor entendimiento de su plan divino de redención para el mundo, para que tengamos mayor entendimiento de cuál es el rol que el Mesías Yeshua juega en la redención y para que conozcamos la relación personal que nosotros tenemos con el Eterno en cuanto a la forma de crecer hasta alcanzar una madurez espiritual, ¿ya? Bueno, o sea que aquí podemos decir en conclusión que estas fiestas no son fiestas de los judíos, que ellos las observan, sí, que son fiestas del Eterno, que ahí en estas fiestas el Señor nos muestra cuál es su plan de redención y eso es lo que nos da el anhelo cada año de querer hacerlo mejor, pero no física, sino espiritualmente. Y es donde nos muestra que, por ejemplo, en mi vida, de que no está el mismo sentir que había hace algunos, digamos, 3 años, donde era un mover más físico que espiritual. Y es donde nos empezamos a sentir que somos indignos, que no merecemos todo esto que el Señor nos da, este regalo tan maravilloso que Él nos brinda. Y es donde pensamos que en realidad Él es bueno y misericordioso y que en cada cosa que Él nos brinda es para nuestro beneficio. Pasamos aflicciones, dolor, pero Él siempre está ahí dándonos su regalo, su amor, su bendición y mostrándonos que así estemos ahorita en medio de lágrimas, en medio del llanto, en medio del dolor, tenemos la esperanza
de que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y que nuestro Yeshua, nuestro Mesías, que vino y colocó su vida por nosotros, va a estar con nosotros. Y vamos a recordar todo esto que vivimos como una enseñanza y como aguas que solamente pasaron. Y le doy gracias a Dios por permitirme dar este mensaje, porque en un comienzo pensaba que no, pero que no iba a ser capaz, pero a través de su enseñanza me doy cuenta de que como hijos de Él vamos a pasar muchas aflicciones, pero no importa, ya el Señor venció y bendito Dios por estas fiestas, bendito el Señor por darnos el entendimiento de ellas para querer celebrarlas, pero con responsabilidad, no con mezclas, ¿ya? Sabiendo que Él nos libró de ese yugo de la muerte. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar aquí, tanto mi familia como todos ustedes. Gracias, Humberto. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Señor, te doy gracias por todo este regalo, Señor. No lo merecemos. La verdad, todo lo que tú nos das no se compara a lo que decimos que vivimos de dolor, de aflicción. Bendito eres, Señor, por todas tus maravillas, por todo como nos consientes, por todo lo que nos das y aún todo lo que falta, Señor. Ayúdanos a que en nosotros esté ese anhelo, ese querer hacer las cosas, pero como está escrito en tu palabra. Que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva, que de nuestro interior corra tu palabra, tu enseñanza, que en nosotros, Señor, no haya mezclas, que podamos entender que tú nos hiciste libres, que somos libres, Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz, que somos libres, Yeshua, y que con esa libertad, Señor, vamos a poder alcanzar ese reino que nuestro Padre preparó para nosotros desde la fundación del mundo. Bendito eres, Señor, porque nos has mandado a guardar tus fiestas y nos enseñas cómo guardarlas. En el nombre de Yeshua, amén y amén. 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 Wow. Sin duda, ustedes pueden imaginar cómo nos mira el Señor en estos tiempos, en los que los hijos con un corazón humillado y lleno de gratitud, hablan su palabra. Hablan su palabra y somos testimonio de su gloria, de su manifestación, somos un testimonio vivo, como el caso de Sandra y todos los estudiantes que han estado compartiendo estudios en esta fiesta y en la fiesta anterior, con corazones agradecidos, siendo ellos mismos cartas abiertas para todo el mundo acerca de lo que Dios hace con las vidas de las personas, con las vidas de todos aquellos que han tomado la decisión de abrazar su pacto, de abrazar su mandamiento, de querer cambiar sus vidas, de hacer las cosas como a Él le agradan. Y este tiempo es hermoso, hermoso. Yo me siento muy, muy honrado porque bueno, hacemos la invitación y quienes aceptan quienes han aceptado la invitación para compartirnos lo que hay en su corazón y preparar un tema, yo creo que es un regalo hermoso que recibimos todos en este tiempo.
Muchas gracias, Sandra. Y bueno, quiero aprovechar antes de que te vayas. Fíjense que yo me he dado cuenta de lo que se ha comprendido por parte de quienes nos acompañan en este pequeño ministerio acerca del propósito del ministerio, del propósito más importante de este ministerio, de este servicio para todos ustedes, es precisamente tratar de enfocar la enseñanza o el compartir la palabra en la palabra escrita, lo que es la palabra escrita, tratando siempre de, de limpiar, de ir purificándonos de todos esos aspectos que nos han complicado comprender la profundidad, la gran importancia de guardar las fiestas. Y quiero hacer este comentario porque no quisiera yo que se pensara, como en ocasiones equivocadamente se ha llegado a pensar, que nosotros rechazamos a Judá. Ustedes, quienes tienen más tiempo con nosotros, pues ustedes saben que nosotros amamos a Judá. Oramos por Jerusalén, oramos por el pueblo judío, pero hay un mandamiento que recibimos por parte de Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, y es a seguir su enseñanza y no la enseñanza de su pueblo, del pueblo judío. Eso es muy importante entenderlo, pero no por desprecio. Hay que respetar, siempre lo hemos dicho, siempre hemos sido muy categóricos en ese sentido, y ustedes, quienes tienen ya tiempo con nosotros estudiando, son testigos de esto. El asunto es que nosotros, preocupados solamente por el hecho de que las personas que van llegando, que están queriendo comprender la escritura de manera simple, de manera sencilla, no tengan tropiezos, no tengan cosas que tarde o temprano les van a cansar, les a representar justo lo que dijo Jesucristo acerca de las cargas impuestas al pueblo por parte de los líderes que se alejaron de la palabra simple, sencilla, para poner cargas, mandamientos sobre mandamientos. Y eso complicó la observancia natural de la ley, de la palabra de Dios. El Señor dijo, hablando, dirigiéndose a la gente, dijo, y a sus discípulos, dijo muy claramente, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué significó esto? Que cuando ellos se sentaban, leían literalmente los libros, los rollos de la Torá y los profetas. Entonces, por eso habla de Moisés, la cátedra de Moisés. ¿Por qué? Porque leían la palabra de Dios, los mandamientos. Entonces dice, así que todo lo que digan, guárdenlo, pero porque estaban leyendo los mandamientos. Y en ese mismo contexto dice, más, no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, ¿qué dicen? Dicen de los mandamientos, pero no los hacen, sino que hacen sus obras, dándole preferencia a todo el cúmulo de tradiciones, mandamientos orales de los que ellos se han hecho hasta hoy en día, hasta hoy en día. Tratar de entender las fiestas proféticas, tratar de entenderlas con todo este cúmulo de tradiciones que muchas veces son bonitas, a la gente le agrada mucho y son muy vistosas por todas las cosas que se hacen, son cosas que te distraen de la gran seriedad y la gran profundidad que tiene cada fiesta. Entonces el consejo de nosotros no es como para despreciar o desmeritar o mucho menos rechazar a nuestros hermanos mayores, a Judá. No es en ese sentido. Es en el sentido de que simplemente tratemos de guardar eh, su, su, las fiestas conforme a toda la enseñanza de Yeshua y hacerlas en su nombre, porque de esa manera es como ustedes van a poder ver reflejado en cada fiesta a Jesucristo. Hace algunos años
alguien me decía, porque aquí en la casa siempre hemos recibido mucha gente en las fiestas y tenemos años celebrándolas, pero anteriormente con un montón de cosas así, me decía alguien, le pedí a alguien de favor, apóyame con algunas alabanzas para Yom Kippur, por ejemplo. Y me dice, sí, cómo no, con mucho gusto. De repente me habla como a los 2 días, me dice, oye, ¿qué crees? No encuentro alabanzas para Yom Kippur. Me sorprendí porque dije, ¿cómo es posible que no encuentres alabanzas para Yom Kippur? Y dice, es que todas son hebreas, porque yo le pedí que no fueran hebreas, sino que fueran que en español, que la gente entendiera sin tanta complicación. No por despreciar la alabanza hebrea, es hermosa la alabanza hebrea. De hecho, empezamos, ustedes habrán escuchado que aquí en casa teníamos una alabanza en hebrea. No, no es eso, no es en ese sentido, sino que en ocasiones la gente eh, se, eh, tiene un poco de más sentido cuando entiende la alabanza en su propio idioma y se expresa mejor. Entonces, me decía esta persona, no encuentro alabanzas en español, todas son hebreas, porque hablan de la misericordia y hablan de, sí, sí, pero ¿cómo es posible que no encuentres una alabanza, le digo yo, relacionada con el sacrificio de Jesucristo? Yom Kippur es eso. Hay infinidad de alabanzas en español que hablan de la cruz. O sea, entonces, ¿por qué les explico, les platico esta anécdota? Porque es un ejemplo muy claro de lo que hace el aspecto tradicional, el aspecto del embelezarse demasiado con el tema judío. Es hermoso, sí es bonito, pero que tu observancia vaya madurando en ese sentido sin distraerte de los aspectos que Yeshua dijo que no guardaras, porque fue un mandamiento de él, no es que nosotros digamos otra cosa. Él dijo, hacer todo lo que digan, no importa que sea un judío, no importa que sea un rabino, siempre y cuando te lea la Torá, pero interprétala bajo las palabras de Jesucristo, porque tienes que hacer, entonces tienes doble trabajo. Pero entonces dice, pero no hagan conforme a sus obras, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Entonces, dice, antes eso, y ellos no los quieren hacer, dice, hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Y eso es parte de la forma y de la observancia del pueblo judío. Ustedes saben, hay infinidad de rabinos, hay infinidad en un solo aspecto, en un solo mandamiento, muchas opiniones y muchas interpretaciones. Y parte de eso también tiene que ver con lo que juzgó el Señor. Todo el tema de para ser visto acerca de las filacterias, las cajitas que se ponen acá, que nada tiene que ver con la palabra escrita. Y llegó el momento en que el Señor le dice a toda la gente, no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Si uno es tu maestro y mi maestro, Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios, entonces atendamos a su enseñanza, no a otras cosas que que a final de cuentas te van a complicar compartir tu palabra, la palabra del Señor. A todos nos encanta compartir la palabra de Dios, a todos nos gusta. Bueno, hágalo de la forma más simple y verán que el resultado es mucho mejor. Me doy cuenta que Sandra tiene a su familia en casa, es hermoso. Te felicito, Sandra. Esto es un testimonio maravilloso de esto que acabo yo de decirles, de lo que dijo el Señor. No se hagan maestros. ¿Por qué creen ustedes que nosotros invitamos en estas fiestas a
a estudiantes que han estado con nosotros compartiendo, que ya tienen algo de tiempo con nosotros estudiando. Justo por esa razón. Porque no por el hecho de que un servidor cada 8 días tenga el honor de de compartir con ustedes algún estudio, significa que tengan una preeminencia sobre algunos de ustedes, de ninguna manera, de ninguna manera. Y la prueba ustedes la están viendo en estas exposiciones de estos temas que están hermosos, maravillosos. Yo estoy conmovido en mi corazón. Cómo Dios pone la palabra, su palabra, en los labios de cualquiera, de cualquiera. No podemos despreciar absolutamente a nadie. Así es de que esto me encanta. Si el Señor lo permite, lo seguiremos haciendo y en la medida que los estudiantes también tengan la oportunidad y se animen a hacerlo. Para nosotros es un honor que sin importar la capacidad intelectual o de desenvolverse de cada quien tenga, eso no es lo que importa. Por eso lo dije desde un principio. Recordar lo que yo les dije en un principio. Todo depende de la actitud y el espíritu, si son correctos para disponerse a escuchar la palabra de Dios sin importar de quién sea, sin importar de quién sea, siempre y cuando sea palabra escrita. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy agradecidos contigo y con todos los estudiantes. Que el Señor te bendiga, que el Señor les permita continuar teniendo este día de reposo maravilloso y les esperamos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde tenemos el quinto y último estudio de toda esta serie de nuestra fiesta de las semanas. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en un ratito más. Gracias, Shalom. Humberto. Shalom a todos, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.